tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien por el día de hoy. En esta ocasión yo les traigo un video más sobre una colaboración que tuve a inicios de este año, el 29 de febrero para ser más exactos. Yo participé en el primer encuentro sobre cine que se realizó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y yo di una ponencia con relación a una película muy interesante y que les invito a ver. Obviamente no tiene ningún rigor histórico, pero es entretenida. Van a ver que sí, y esta es la película de La Cabeza Viviente del año de 1963. Cabe decir que yo cuando di la ponencia a mucha gente le gustó y de hecho traigo este outfit que fue el que yo vestí aquella vez. Y pues bueno, no diré nada más, los dejo con el video. Recordamos tiene 15 minutos y a los 5 le pasaré el papel. De acuerdo, muchas gracias. Primero que nada les quiero agradecer por esta invitación y pues vamos a comenzar con esta ponencia que en realidad pues se llama La representación imaginario a los mexicas, que se ven en la película La Cabeza Viviente del año de 1963. Pasamos a la siguiente, por favor. Primero hay que saber quién fue el director de esta cinta y su nombre es Santiago Urreta, también conocido como Chano Urreta, y quien, por ejemplo, él hizo un cine bastante interesante en México, muchas veces plagado de todos los simbolismos que estaba en la cultura popular de México en aquel momento. Dígase, por ejemplo, la lucha libre, que hasta el día de hoy sigue teniendo una gran relevancia. En este caso vamos a ver también la influencia de la arqueología y ese nacionalismo en México, y en algunos casos hace cine sobre la Revolución Mexicana, pues viene de un momento bastante caótico, donde la revolución pues dio un giro en 360. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y pues bueno, les voy a leer así de rápido la sinopsis de esta película. De hecho, ustedes la pueden encontrar en Tubi, también está en YouTube, tanto el tráiler como la película original y en alta calidad. Pues bueno, la sinopsis. Un grupo de arqueólogos liderados por el profesor Müller hallan la tumba de Acatl, un antiguo guerrero azteca, donde encuentran los restos momificados de Xochiquetzal. Pero la cabeza del arcaico guerrero, que está perfectamente conservada, intentará castigar a los sacrílegos académicos. Y pues esta película dura 79 minutos, es 1 hora 15 minutos aproximadamente. Pasamos a la siguiente, por favor. Y pues bueno, en resumidas cuentas, el elenco se conforma de Mauricio Garcés, que hace a Roberto, y a Shu, que alerta de spoiler, Shu es una momia. También tenemos a Germán Robles, quien va a ser el arqueólogo Müller, a Ana Luisa Pelufo, que es Marta y la princesa Xochiquetzal, quien por cierto es de las únicas que al día de hoy sigue viviendo. También tenemos a Antonio Raxel, que hace al arqueólogo Antonio, a Abel Salazar, quien es el inspector Toledo, y también a Guillermo Craver, que va a ser la cabeza Acatl, que es de un guerrero águila. Pasamos a la siguiente. Y pues bueno, así de entrada, lo primero que se nos presenta, pues es un imaginario o una representación de lo que pudo haber sido Teotihuacán. Primero que nada, los estudios sobre Mesoamérica en aquellos años eran muy jóvenes. Y pues bueno, por eso es que también muchos códices, muchas crónicas atestiguaban que esta ciudad pues fue de los mexicas, y que pues bueno, ahí llevaron a cabo muchos de sus cultos, aunque tiempo después, ya con investigaciones más avanzadas, pues ya se dedujo que pues fue la cultura teotihuacana la que lo edificó, o bueno, al menos así, eso es lo que hemos pues sabido, porque no sabemos realmente quiénes construyeron esta ciudad, ni mucho menos cómo se llamaban. Pero al menos en este caso se le intenta dar un tinte bastante interesante y que va de acuerdo a lo que los mexicas le dieron en su peregrinar y en su apogeo en su cultura. Pasamos a la siguiente, por favor. Y como ya les venía diciendo, Teotihuacán aquí va a cobrar una relevancia bastante interesante, ya que incluso desde la época, pues como bien les decía, desde los mexicas e incluso hasta el siglo XX, tiene una importancia porque ahora sí que sus llamadas pirámides del Sol y de la Luna, que por cierto las renombraron los mexicas, pues tienen un gran valor hacia todo lo que los antiguos hicieron en este continente. Y por ejemplo, en el siglo XIX, siglo XX, cuando se restaura o bueno, se recupera el interés de la arqueología, pues Teotihuacán va a cobrar aún mayor valor, sobre todo porque ya se acerca el centenario de la independencia y necesitan un lugar que les haga recordar que de ahí provienen los mexicanos, y uno de ellos pues es Teotihuacán, que incluso pues por ahí se puede ver, y hay una imagen donde estuvo Manuel Gamio, que fue un gran indigenista y quien además fue de los primeros en hacer estos estudios arqueológicos que fueron más detallados. Pasamos a la siguiente, por favor.
Muy bien, aquí la imagen de los mexicas es bastante interesante. Como bien les venía diciendo y como voy a ser muy insistente, pues lo que nosotros podemos notar es que es una representación bajo ciertos estigmas que ya se habían establecido desde antes, ¿no? Ya fuera encontrados en los códices, descripciones de las crónicas, ya fuera de los soldados o de los mismos misioneros, los cuales pues al mismo tiempo describen o intentan más o menos dar una idea de cómo eran estas personas. Y aquí claramente se puede mostrar a aquellos que eran los guerreros, a los sacerdotes, las sacerdotisas y a la plebe o el pueblo en general. Pasamos a la siguiente. Y como ya les venía diciendo, también esto tiene un gran tinte del siglo XIX y uno de ellos es a partir de la pintura, como por ejemplo las que están viendo ahí, como la del pintor Carranza, que es la del descubrimiento del pulque, y esa otra más que hace referencia a Cuauhtémoc, que justamente hoy cumple 500 años de fallecido. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, respecto a lo que se tiene de ritos y religión, aquí uno de los más pues utilizados y que al mismo tiempo se sataniza, pues es el sacrificio humano, el cual pues lo muestran como una actividad diabólica. Y otra vez volvemos al ámbito de las crónicas y toda la conversión que se hizo para que los indígenas fueran evangelizados y adentrados a una nueva cultura que pues les hiciera entender que estas prácticas estaban muy mal vistas y que en realidad estaban adorando al diablo, literalmente. Pasamos a la siguiente. Y pues bueno, también esto es muy interesante porque se muestran algunas imágenes que se intentan vender como mexicas y que están debajo de un basamento de Teotihuacán. Y esto es algo gracioso porque, por ejemplo, hay una lápida que es la de Tezoncintla, Veracruz, espero haberlo dicho bien, y esa, como ya les dije, pues es de Veracruz y tiene más rasgos de los huastecos. Incluso también hay un ídolo que es de Huitzilopochtli y pues bueno, pasamos a la siguiente. Que bueno, es una imagen de la arqueología que pues bueno, a lo mejor con lo que ya les mencioné antes ya puede sonar a algo de discrepancia, pero recordemos, es siglo XX, los estudios de Mesoamérica son muy jóvenes, entonces pues la gente no tenía tantas nociones como las tenemos hoy en día. Y es muy curioso porque aquí el arqueólogo tiene un tinte de coleccionista en más en el sentido científico, la cual fue una actividad en el siglo XIX que de manera directa o indirecta apoyó a que la arqueología en México fuera revaluada durante el Porfiriato e incluso durante el siglo XX. Pasamos a la siguiente, por favor. Y pues bueno, como les venía diciendo, pues esto también se registraba desde el siglo XIX y esto lo realizaron desde los extranjeros hasta los mexicanos. Un ejemplo de ellos, pues Diego Rivera. Pasamos a la siguiente. Y aquí va lo gracioso, porque digamos que Shu es una persona que va a dar sentencia a todo aquel que turbe, ahora sí que el descanso eterno del guerrero águila caído que se llama Acatl, quien además pues le fue ofrendada a la princesa Xochiquetzal para que lo acompañe en los 9 pasos que le deparan en la otra vida. Literalmente pues aquí también, pues con lo que ya les venía diciendo, se toma las figuras de Coatlicue, de Huitzilopochtli como deidades demoníacas. Y entonces aquí lo curioso es que la momia, más que ser un elemento histórico, porque ya años después se descubrió que eso no ocurrió aquí en México, si acaso en Sudamérica, pues es más bien un objeto de terror que se va recaudando desde el siglo XIX. Porque recuerden que, por ejemplo, las historias de Egipto, ¿no? Muchos recordarán la de Tutankamón, que no, tengan cuidado porque el sarcófago de tal rey es tan que si lo turba su sueño te va a jalar las patas, te va a hacer de todo. Y pues bueno, entonces es muy curioso porque al mismo tiempo va a tomar una imagen del imaginario de lo que se pensó de Egipto, pero enmarcado aquí en México porque tienes basamentos piramidales, adoración al sol y sobre todo una momia que va a matar a alguien. Pasamos a la siguiente, por favor. Y pues bueno, como ya les venía diciendo, aquí el terror es curioso porque se toma la idea del sacrificio humano como algo negativo, como algo de miedo y pues bueno, como esto ya en nuestra sociedad sería algo súper mal visto, entonces por eso es que genera ese miedo, porque es algo pues hasta cierto grado que si tú lo vieras así en carne propia, pues pegas un grito de susto, así como de ¿qué pasó ahí? ¿No? Y entonces esto es muy interesante y más aún porque pues lo que se ofrenda ahí son los corazones y pues bueno, no tienen otra más que levantarlo hacia el Señor.
Pasamos a la siguiente. Y pues bueno, también tenemos esta idea que ya les venía diciendo, que es de esa malinterpretación del sacrificio humano, que pues bueno, fue desde el pensamiento occidental, que lo satanizaron, e incluso pues en siglos posteriores como el 17, 18, se hicieron estas imágenes que están espantosas. A mí, al menos a mí no me gustan, pero ahí las puse, donde literalmente ponen como malvadas a las entidades de Mesoamérica, e incluso con sus actividades intentan pues reevaluar, ¿no?, ese concepto, esa idea que el occidental implementó. Pasamos a la siguiente. Y pues bueno, otro de los casos que aquí se marca muchísimo es la superstición, el cual fue un cliché que incluso pues en muchas películas del siglo XX, como por ejemplo también la de La Perla, pues lo intentan enmarcar de que el indígena es alguien que no piensa, que está más bien apegado a sus creencias o a lo que él piensa que sucede. Y entonces aquí es algo similar, pero lo curioso es que la superstición ahí viene de un anillo de oro que supuestamente manda una señal de quiénes van a morir, y por eso el inspector Toledo va a hacer investigaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Y pues bueno, ya para no hacerles el cuento tan largo, la historia termina en que el anillo es destruido, la momia literalmente desaparece, la cabeza igual, y pues la razón por la que digo que envejeció muy mal, porque pues es básicamente porque los estudios en Mesoamérica fueron avanzando, y a pesar de que ya se tenía, por ejemplo, el descubrimiento de la tumba de Pacal o de las tumbas de Oaxaca, pues aquí lo que el director intentó implementar fue más o menos una historia ambientada en el Antiguo Egipto, pero al mismo tiempo enmarcada con lo que se conocía sobre Mesoamérica en aquellos años, y entonces por eso mismo es que poco a poco pues la película comenzó a presentar mayores errores históricos. Pasamos a la siguiente, y pues bueno, esto ya es a manera de conclusión, que bueno, insisto, esta película pues es entretenida. A mí la verdad cuando yo la vi, al inicio sí me gustó, aunque sí se me hizo gracioso que pusieran una momia. De hecho hay otra película que se llama La Momia Azteca, no la he visto, algún día la veré, y pues va a recoger muchos elementos de esta película, y del mismo modo también es una manera de cómo el cine también tiene una idea del mundo indígena, ¿no?, donde lo veían como un ser supersticioso, como un ser que era muy idólatra, y también pues se marca directa o indirectamente un nacionalismo desde lo que era la arqueología en aquel momento, y cómo es que todo esto influyó en la forjación de esta nueva nación, pues como ya los venía diciendo, que dejó el siglo XX, sobre todo los movimientos de Revolución Mexicana. Y pues bueno, de esta manera es como concluye mi participación. Les agradezco por su atención. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí les dejo algunas redes sociales por si gustan seguirme. Muchas gracias. Y es de esta manera en la que acaba este video. Esta es la segunda colaboración que yo hice en esta institución, la cual yo amo con todo el corazón, aunque me hubiera gustado estudiar ahí. Cabe decir que es la segunda porque la primera fue con relación al primer coloquio sobre historia de la mujer en el México antiguo, pero de ese no tengo video. Pero no se preocupen, porque yo allá mostré un video de este canal, el cual es el de Xochitecan, las flores del preclásico, que fue el primer video documental que yo publiqué en YouTube. De hecho se los voy a dejar en alguna de estas pestañas para que ustedes lo vayan a ver, y también dejen su like al igual que en este video. Y pues sin nada más que decir, les agradezco por su atención y esperen más videos de este tipo, porque voy a colaborar en la Universidad Autónoma del Estado de México, conocida como la UAMX, y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero por ahora van a ser una sorpresa estas colaboraciones, así que estén al pendientes también de mi Instagram, vayan a seguirme, porque ahí les voy a dar un poco más de noticias al respecto, y nos vemos pronto. Cuídense, les mando un abrazo. Bye.